Hola, muy buenas tardes. Somos Arabia y Sergio. Ella es estudiante de enfermería de último curso y se ha estado formando con nosotros en nuestro centro. Yo soy enfermero y trabajo en el servicio del Hospital San Roque en Santa María de Guía, perteneciente a este hospital, al Hospital Negrín. Es un pequeño hospital en el noroeste de la isla, con solo 3 plantas y 54 camitas, donde atendemos a un grupo de pacientes, en su mayoría pacientes de edad muy avanzada, que tienen las típicas características, las típicas patologías de estas personas. Accidentes cerebrovasculares, hipertensión, diabetes, colesterol, problemas de déficit de autonomía, etcétera, etcétera. Arabia y yo coincidimos allí y ambos sentimos la pasión por aquellas personas que tienen problemas para tragar correctamente, en el nivel que sea. Empezamos a hablar de ello, empezamos a investigar un poco y empezamos a formarnos y a rascar por ahí, a curiosear, a empezar a trabajar con ellos y a ver si de alguna manera nosotros podíamos ayudar a este tipo de pacientes y a sus familiares, dentro y fuera del hospital, con información, con pequeños trucos que les podrían ir bien para llevar una vida más normal, sobre todo después en casa. Los compañeros del aula de pacientes nos han pedido que hablemos un poquito de esto. Nuestro objetivo hoy es hacer un pequeño vídeo de no mucho más de 20 minutos con el cual podamos charlar de este tema y hacerles encender la bombilla por si acaso alguien en su casa pueda tener un problema similar, en cuyo caso no queremos que hagan lo que nosotros vamos a mostrarles en el vídeo. Queremos que se acerquen a su centro de salud, que hablen con el equipo médico y que les comenten las sospechas que tienen por si ellos pueden ayudarles a mejorar su situación. Bueno, si te parece, vamos a dar comienzo. La deglución. ¿Qué es la deglución? Comer, tragar. Para mí, la deglución es probablemente el primer placer que experimentamos cuando llegamos a este mundo. Cuando nacemos y nos ponen sobre nuestra madre y empezamos a comer, ese es el primer placer probablemente que experimentamos, como digo, y es muy probable que sea el último que perdemos cuando llegamos a la vejez. Porque cuando quizás ya estamos en cama, cuando ya no tenemos movilidad, cuando ya no podemos tomar grandes decisiones, el momento de la comida sigue siendo un momento fantástico, sigue siendo un momento de placer. ¿Y qué es la deglución? Pues básicamente es el transporte de alimentos, de saliva y de líquido desde la boca hasta el estómago. ¿Y el objetivo? El objetivo es el que ya todos sabemos: alimentar, para nutrir, para hidratar al individuo, a la persona, para que pueda realizar con normalidad todas las actividades, todas las acciones de su vida. Es importante dentro de la deglución 2 puntos: la eficacia y la seguridad. Es decir, la deglución hay que hacerla con eficacia y con seguridad. ¿Qué es esto? Bueno, la eficacia es conseguir ingerir las calorías y el agua necesarias para mantener el mejor estado nutricional y de hidratación posible. ¿Y qué es la seguridad? Bueno, pues que esa ingesta se haga de forma que las calorías y el agua puedan llegar a su destino, que es el estómago, sin pasar por la vía respiratoria, sin producir infecciones respiratorias. Esta actividad la hacemos muchísimas veces. La hacemos entre 580 y unas 2000 veces al día. Es una de las actividades más frecuentes. Con más frecuencia, lógicamente, cuando estamos comiendo, en el desayuno, en el almuerzo, la merienda, la cena, ahí aumenta la frecuencia. Y también mientras dormimos, porque en principio podemos pensar, bueno, mientras duermo no estoy tragando. Bueno, mientras dormimos también estamos fabricando saliva y también estamos tragando, también estamos deglutiendo. Bueno, Sergio, pues la deglución vamos a comentar que tiene 4 fases. 2 de ellas son voluntarias y 2 de ellas involuntarias. La primera fase de todas es la fase oral preparatoria. La segunda, la fase oral, y las involuntarias, la tercera fase sería la fase faríngea y la cuarta, la fase esofágica. Vale, vamos a mirarlas una por una. Bueno, pues la primera fase, la fase oral preparatoria, es la que tiene lugar toda manipulación de alimentos en la boca. La duración de esta fase dependerá de la consistencia del material, de la cantidad del bolo alimenticio y de las características del propio individuo. Esa fase comienza desde el momento que vemos el alimento, que empezamos a salivar, que abrimos la boca, que sacamos la lengua, que empezamos a colocar el alimento en la lengua. Esa ya es la fase oral preparatoria. Veamos la fase oral propiamente dicha. La segunda fase voluntaria se llama fase oral. La lengua coloca el alimento entre los dientes y empieza la masticación. Los dientes se van moviendo en varias direcciones hasta que llega a romper el alimento, mezclándolo a su vez con la saliva.
La lengua mueve el bolo resultante a la parte posterior de la boca, hacia la parte de atrás. Y en ese momento en el que el bolo pasa a esa parte posterior de la boca, se desencadena el reflejo de deglución y termina la fase oral. Ahí lo vemos en la imagen, es decir, podemos ver en color amarillo el alimento que está siendo triturado dentro de la boca. Está encima de ese color rojo que es la lengua, esa es la cavidad oral. También aprovechemos para ver cómo es un momento en el que podemos respirar. Mientras estamos masticando podemos respirar. Esas flechas que ven de color verde es el aire que está entrando por encima a través de la cavidad nasal, luego pasa por la nasofaringe y entra en la laringe. ¿De acuerdo? Lo digo porque luego vemos que va a haber un momento en el que tenemos que hacer una pausa de apnea, un momento de no respirar. Me parece importante también, en este instante, si te parece, hablar un poco de la saliva, porque es la que no nombramos nunca, pero es súper importante. Es el lubricante para la masticación y la formación del bolo, es decir, de ese alimento que estamos triturando para tragar. Es importante también en el mantenimiento de los tejidos orales, en el control también de la flora bacteriana oral, e incluso en la articulación de la voz y el habla. A todos nos ha pasado que se nos seca la voz, vamos a hablar y nos sale el típico gallo o un sonido que no es nuestra voz típica y rápidamente pues tenemos que ir, coger un vaso de agua, humedecernos la boca. Bien, la saliva se encarga de eso, de tener siempre la cavidad oral y faringea suficientemente húmeda para que nuestra voz se evita con normalidad. Asimismo, también ayuda en la digestión. ¿Y cómo se estimula su creación? Bueno, la fabricación de saliva, como todos sabemos, pues tiene estímulos visuales, olfativos, estímulos a través del gusto. Es decir, cuando tú llegas a un lugar y te huele una comida, notas como que, lo que todos hemos dicho, se nos hace la boca agua, ¿no? Con estímulos de ese tipo se fabrica mayor cantidad de saliva. Coméntanos ahora bien la parte siguiente de la fase faringea, por favor. Bueno, pues ahora vamos a pasar a las fases involuntarias. La tercera fase se llama la fase faringea y se inicia con el disparo deglutorio del bolo en la parte posterior de la boca, como había comentado antes. El paladar blando se eleva para cerrar la nasofaringe. Se para la respiración, como comentaba Sergio anteriormente. Luego, la laringe se eleva y fuerza la epiglotis hacia abajo para cubrir la laringe. Las cuerdas vocales también se cierran y la vía respiratoria se cierra temporalmente para prevenir la entrada de alimentos o líquidos hacia los pulmones. El alimento pasa a través de la faringe y gracias a su musculatura y ayudado por la gravedad pase hacia el esófago. El esfínter esofágico superior se abre pasando a través de él. Lo tenemos ahí en la imagen. Vamos a agrandar un poco la imagen para que lo puedan ver con más comodidad. ¿Ven? ¿Ven? El bolo alimenticio, el alimento que ya hemos triturado y hemos tragado es el de color amarillo. Ahí está en la faringe y justo a punto de entrar en el esófago. Por eso, la parte que está delante, que es la laringe, vemos que la epiglotis ha tapado la glotis para que no entre nada de alimento en la vía aérea, en la vía respiratoria. Vemos también cómo este es el momento en el que antes comentábamos que no podemos respirar, en la pausa de apnea. Por eso vemos en la nariz la flecha de color verde que entra al aire pero como que se mantiene ahí, no continúa. Son esos momentos en los que se para la respiración para poder tragar correctamente. ¿Ven? El bolo alimenticio en color amarillo está a punto de entrar en el esófago. Vamos a ver la última fase. Bueno, pues la última fase sería la fase esofágica. Esencialmente refleja esta fase. El bolo pasa del estómago de su parte superior a su parte inferior por peristaltismo y gravedad. El esfínter esofágico inferior se relaja regulando la entrada del alimento al estómago y es ahí cuando empieza el proceso de la digestión. Exacto. Y yo, que soy un pesado del tema de la respiración, porque me preocupa mucho que los pacientes, mientras están comiendo, que a veces tienen dificultades respiratorias, pueden respirar bien, insisto en esa flecha de color verde. Ya el alimento está dentro del esófago, ya empieza a bajar, como decía Rabia, por peristaltismo y también por la ayuda de la gravedad hacia el estómago, pero ya las flechas verdes nos indican que se ha reanudado la respiración. ¿Ok? Vale, pues en la deglución están implicados aproximadamente 50 músculos coordinados con el sistema nervioso central. Este es un proceso muy complejo. Intervienen 6 pares de nervios craneales. Se los hemos puesto en pantalla, pero no los vamos a nombrar. Uno de ellos aportan sensibilidad, otros actúan con acción motora y otros la combinación de ambas acciones.
pero en conjunto consiguen acciones voluntarias e involuntarias para mover el alimento en el interior de la boca, humedecerlo con la saliva, masticarlo, tragarlo, respirar, aguantar la respiración e incluso toser. Vamos a poner ahora una imagen donde vemos en conjunto todo, es decir, vemos, bueno, está marcada ahí en la parte superior la cavidad nasal, que apenas la hemos nombrado solamente para el paso del aire. Debajo justo vemos la cavidad oral, ahora vemos en gris la lengua. Por debajo ya vemos la zona de la faringe y está marcada la epiglotis. Y ese tubo desde esa zona hasta el estómago, tubo vulgarmente dicho, claro, es el esófago. ¿Ven? Entrada a través de la boca, pasa a la faringe, pasa al esófago, llega al estómago. Y si todo eso se hace con eficacia, es decir, llevando los sólidos y los líquidos correctamente, los necesarios, y con seguridad, es decir, sin que pase a la vía respiratoria, habremos hecho una deglución sin problema, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando hay problemas? ¿Qué pasa cuando eso no se realiza de forma correcta? Pues entendemos por disfagia a cualquier anomalía en el proceso de la deglución durante el transporte del bolo alimenticio desde la cavidad oral hasta el estómago. Es un síntoma caracterizado por sensación de dificultad, incapacidad del paso de los alimentos desde la boca hasta el estómago. Ok, ¿y cuáles son las causas? Pues mire, puede ocurrir a cualquier edad realmente, pero principalmente suele ocurrir problemas de disfagia en los dos extremos de la vida, al principio y al final. Al principio, sobre todo en neonatos, lamentablemente por la falta de maduración. Y al final, en personas mayores, pues por el propio proceso de envejecimiento. Y las razones pueden ser que causan este síntoma pueden ser razones de tipo estructural o funcionales. Pues las alteraciones estructurales intrínsecas son, por ejemplo, enfermedades de tumores esofágicos, estenosis esofágica, tumores cervicales, entre otros. Luego están las alteraciones estructurales extrínsecas, que son las enfermedades vasculares, enfermedades vertebrales, aneurisma, entre otros. Eso en cuanto a las estructurales, pero coméntanos también las funcionales, por favor. Las alteraciones funcionales suelen afectar a la propulsión del bolo, como había comentado antes, cuando hacemos el bolo alimenticio hacia atrás con ayuda de la lengua, también en la reconfiguración orofaringia durante la deglución y en problemas de apertura del esfínter esofágico superior. Generalmente están causados por enfermedades neurológicas y el propio envejecimiento. Ok, y aquí vemos más causas. Sí, los problemas neurológicos más frecuentes pues son accidente cerebrovascular, Alzheimer, Parkinson, traumatismo, tumores, demencia, medicamentos. La medicación también influye. Sí, eso es importante porque queremos señalar que algunas veces los pacientes encuentran que empiezan a tener problemas para tragar, empiezan a tener algún problema de disfagia y no tiene que estar relacionado con otra cosa que no sea la medicación que quizá para alguna otra patología le ha recetado su médico. Es decir, siempre, y quiero insistir durante la charla en este tema, cada vez que tengas alguna duda, acude a tu centro de salud, acude a tu especialista y no te asustes porque a todo se le puede poner remedio o en cualquier caso te pueden dar buenos trucos para paliarlo, para mejorarlo. Y a veces la medicación que estás tomando te puede provocar algún tipo de disfagia. Por lo tanto, cuando resuelvas tu problema y cuando dejes de tomarla, dejarás de tener también ese problema. Hablemos un poco de la epidemiología, es decir, de cuánta gente tiene este problema, dónde nos lo vamos a encontrar, en qué proporciones. Mira, generalmente el 30 al 40% de las personas mayores de 65 años tienen algún problema de disfagia. Puede ser leve, moderado o grave. Y prácticamente más del 60% de las personas que están institucionalizadas también tienen algún problema de disfagia. Nos referimos a las personas que están, por ejemplo, en residencias de mayores. Si lo hablamos por patología, nos vamos a encontrar que el 60% de los pacientes con ELA lo padecen. Va a ser más o menos un 45% en esclerosis múltiple, 25 al 60% en aquellos que han sufrido traumatismos craneales, 35-45% en los que tienen Parkinson, 40% en accidentes cerebrovasculares. Pero quiero matizar un poco estas cifras, porque aunque son ciertas, no son del todo reales por lo siguiente. Depende mucho de que la enfermedad que está padeciendo el paciente esté en los inicios
o esté ya en estadios avanzados o finales. Porque un paciente con Parkinson, por ejemplo, en estadios muy avanzados, lo podemos encontrar incluso con más del 90% de ellos con problemas de disfagia. Vamos a hablar un poco de los síntomas, coméntanos. Sí, y que tienen que tener en cuenta, pues sería tos durante o después de tragar, babeo por un inadecuado cierre labial, sensación de dolor al tragar, atragantamiento con determinadas consistencias de los alimentos, sensación de atasco en la garganta con garraspeo frecuente, deglución fraccionada de 2 o 3 veces, residuos en la cavidad oral, fiebre de repetición sin causa aparente y voz húmeda después de tragar. Esos son los síntomas más frecuentes. Perfecto, Rabia. Mira, entre las complicaciones que más nos suelen preocupar son las que afectan a la seguridad. ¿Por qué? Porque son las complicaciones respiratorias, son aquellas que suponen la principal causa de mortalidad. Y aquí les comento la regla del 50-50 de neumonía aspirativa. Aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen disfagia, es decir, la mitad, llegan a desarrollar una neumonía aspirativa. Y el 50% de estos, lamentablemente, llegan a morir. Entonces, el porcentaje de muerte en pacientes con disfagia es elevadísimo. De ahí nuestra intención de lanzarles el mensaje, hacerles pensar, y si, como decía al principio, alguien en la familia o ustedes mismos sospechan que pudieran tener algún tipo de disfagia en cualquiera de los niveles, aunque fuese leve, ponerse en contacto con su servicio, con el servicio de salud, con el más próximo, para poder hablarlo, solventar dudas y, en cualquier caso, si es verdad que lo padecen, pues empezar a trabajar con ello. Claro que para que se produzca una neumonía aspirativa hace falta también, requiere de varios aspectos, varios factores, que son el trastorno deglutorio propiamente dicho, es decir, que efectivamente tengas un problema de disfagia, la colonación orofaringea, o sea, que hayan bacterias que puedan contaminar y que el individuo esté en fragilidad inmunitaria. ¿Más datos a considerar? Bueno, pues sí, mira, con el avance de la edad y la fragilidad se va incrementando la colonización bacteriana. Eso es importante. Entonces, una mala higiene dental, una mala higiene oral, aumenta la colonización dental y de la mucosa por gérmenes patógenos. Esto es importante porque muchas veces cuando se hacen los análisis de las infecciones respiratorias, se localiza que el patógeno que la generó ya estaba en la flora bacteriana del paciente. Es decir, que si hubiese tenido una limpieza, una higiene bucal adecuada, no se hubiese evitado que el alimento entrase en la vía respiratoria, pero sí se hubiese evitado que los patógenos entrasen y las posibilidades de infección habrían sido inferiores. La malnutrición compromete el funcionamiento del sistema de defensa del cuerpo, incrementando la fragilidad. Lo que queremos decir, personas que tienen problemas para comer bien, que comen poco, que disminuyen las cantidades, lógicamente están malnutridas, por lo tanto está afectando también al sistema inmune. El tabaco. Los sanitarios tenemos siempre las espadas en alto en contra del tabaco, pero es que además el tabaco favorece también que se adhieran las bacterias a la boca y por lo tanto es más difícil eliminarlas y por lo tanto hay más posibilidades de contaminación. Y finalmente, la falta de ingesta hídrica o la poca producción salival provoca un aumento de bacterias en la cavidad orofaringea. Estamos refiriéndonos casi siempre a personas de edad avanzada. Tenemos que recordar que a medida que avanzamos en los años, vamos sintiendo menos sed, menos necesidad de beber. Nos vamos en ocasiones deshidratando lentamente. Hay que, si es posible, marcarse en casa, poner esa botella de 1,5 litros, marcarla con tu nombre, beber tú solo de tu botella, porque es la única forma de saber realmente lo que has bebido durante el día. Y es la forma de asegurarte que tienes la hidratación mínima asegurada, como digo, insisto. Bueno, y llegamos al punto de, ya hemos hablado anatómicamente, qué es la deglución, qué problemas surgen, etcétera, etcétera. Vale, pero llegamos hasta aquí. ¿Y qué hacemos? Porque algo habrá que hacer, ¿no? Entonces, vamos a empezar por aquí. Mira, el patrón de la deglución se modifica por el volumen, la temperatura y la viscosidad del alimento, la viscosidad del bolo. Es decir, que hay personas que volúmenes normales de una cucharada sopera no los pueden tragar y necesitan tragarlo de varias veces. Ahí ya empiezan los problemas. Algunas personas hay que utilizar una cuchara más pequeña. Su cuchara es más pequeña que la del resto de la familia. La temperatura va a influir también y tenemos que adecuarla a cada persona.
y la viscosidad del bolo. Es decir, que esté menos o más líquido aquello que vamos a tragar. Son características que modifican la información que les va a llegar a nuestro cerebro. Los espesantes son de gran ayuda. Vamos a mostrar en diapositiva y en directo algunos de ellos. Ven algunos aquí, en botes que vienen en polvo. Ven el que viene en caja, vienen unos pequeños sobres que ahora los voy a mostrar. Y algunos vienen incluso de forma líquida. Me voy a acercar un momento a la mesa para mostrarles algunos. Aquí ya hemos preparado, en este vaso tengo simplemente agua, el agua normal, no tiene ningún tipo de espesante, la normal, la que tomamos en cada momento. Pero hay personas que tienen problemas de control en el agua en su boca y entonces de alguna manera tenemos que espesarla porque siendo más espesa, el trayecto que recorren se hace más lento y controlan mejor los líquidos. En ese sentido, hemos utilizado aquí espesante, ya lo hemos preparado, la misma agua, con solo un poco de espesante ya se ve de otra manera. Ven cómo su caída es distinta, no cae con la facilidad que caía antes. Y para los pacientes que necesitan de forma muy espesa los alimentos o muy espesos los líquidos, hemos puesto aquí mucho más. Y aquí se ve como prácticamente tiene una viscosidad de la que llamamos tipo pudding, que no es el pudding, no es el flan casero, es como llamamos a esta viscosidad sin llegar a ser ese tipo flan de casa. ¿Ven? Tenemos varias posibilidades. Incluso quiero recordar que tenemos espesantes, incluso en monodosis, que vienen en sobres, que podemos llevar en nuestra cartera, que podemos llevar en el bolsillo, porque las personas que tienen disfagia muchas veces empiezan a tener también problemas sociales. No voy con mis amigos a tomarnos un refresco, no voy a merendar, no voy al restaurante porque me atraganto con facilidad, empiezo a toser, toda la gente empieza a mirarme y es muy incómodo. Entonces, queremos nombrar, para los que no lo sepan, la existencia de los espesantes, la facilidad de su utilización y que pueden, en principio, resolver el problema. Es el primer paso siempre que hay disfagia, el uso de espesantes. Y no tenemos por qué renunciar al café, al zumo, incluso a esa cerveza sin alcohol, a cualquier bebida que nos apetezca, porque muchas personas que tienen disfagia automáticamente renuncian a cosas que les gusta mucho porque no saben que hay herramientas que les pueden ayudar a seguir disfrutándolas. Hemos traído incluso este vaso que tiene el corte, que pueden ver aquí, no sé si la cámara lo ve con comodidad, porque cuando hay personas que al tragar tienen problemas de control con los líquidos y si levantan mucho la barbilla para tragar, pierden el control y se atragantan, este tipo de vasos son muy útiles porque se ponen para la zona de la nariz y sin elevar mucho el vaso ya puedes tragar. Parece una tontería, pero es una herramienta que es súper útil para aquellas personas que si elevan mucho la barbilla a la hora de tragar, se atragantan con facilidad. Bueno, simplemente queríamos tener este recordatorio para que sepan que existe. ¿Seguimos? Ahora vamos a comentar diversos medicamentos y sus respectivas texturas. Alimentos. Sí, alimentos. Perdón. La doble textura o textura mixta, pues puede ser leche con galletas, sopa con pasta, puré con carne, cereales con leche o con muesli, yogures con trozos. Perdona que te interrumpa, Arabia. Entramos en esta parte de la charla porque las personas que tienen disfagia suelen tener problemas para controlar dobles texturas al mismo tiempo dentro de su boca. Es decir, sopa con fideo, está la parte líquida y la parte sólida. Entonces, esos alimentos cuando tienen diferente textura, el paciente tiene un descontrol y hace que una de las dos texturas se le vaya hacia la garganta y se pueda atragantar. Sí, efectivamente. Por eso decimos con qué alimentos podemos tener problemas, pero la solución va a ser batirlos, usar si es necesario los espesantes que comentábamos, para que teniendo una sola textura homogénea, la persona pueda seguir disfrutando de ese alimento. La presentación va a ser distinta, el producto que consume va a ser el mismo. Perdona que te interrumpiera. Sí. Los alimentos que se pueden fundir, por ejemplo, helado, gelatina, los pegajosos, leche condensada, caramelos, bollería, miel, los resbaladizos, como almejas, guisantes, arroz, lentejas, los que desprenden líquido al morderse, ojo con estos alimentos, sandía, melón, naranja. Es que eso es como si tuvieras una doble textura, lo que comentábamos antes. Cuando piensas en una sopa con fideo, dices tú, bueno, sí, está la parte líquida y la parte sólida, el agua y los fideos. Entiendo lo de la doble textura, pero ¿por qué la sandía tiene una doble textura? Bueno, pues porque cuando la muerdes,
te quedas con la pulpa y el líquido por el otro lado. Y ya tienes dos texturas diferentes y el paciente empieza a tener problemas. Por eso, ¿podemos seguir comiendo sandía? Pues claro, incluso personas que tienen una disfagia importante y no controlan bien los líquidos. Sí, vamos a cortar la sandía, la vamos a batir, la vamos a homogeneizar y si sigue estando demasiado líquida, le vamos a añadir la cantidad que necesite de espesante hasta que tenga una viscosidad adecuada para que la persona pueda tragarla y disfrutarla. Quiero recordar aquí que el espesante es incoloro y tampoco aporta sabor, es decir, lo vas a mezclar, pero el producto que tú vas a comer vas a tener la misma sensación que si no le pusieses nada de espesante, ¿vale? Solo va a cambiar eso, la viscosidad. Te paso la siguiente. Vale, pues los crujientes, secos o duros son pues pan con cereales, tostadas, frutos secos, los que se desmenuzan en la boca, carne picada, galletas de hojaldre, los fibrosos como piña, lechuga, espárrago y los que no forman el bolo, arroz, legumbres, guisantes, ojo con este tipo de alimentos. ¿Y qué más cosas podemos hacer? Porque podemos hacer más cosas, no es solo el uso de espesante, no es solo el uso de batir el producto. También podemos tener estrategias compensatorias que son básicas, como los cambios posturales con el paciente a la hora de comer, el incremento sensorial, el control del entorno, incluso la presentación del alimento nos puede ayudar. Vamos a hablar un poco de eso, lo de los cambios posturales. Mire, los cambios posturales lo que hacen es modificar las dimensiones de la faringe y redirigen el bolo protegiendo la vía respiratoria. Es sobre todo muy útil en personas que han tenido un accidente cerebrovascular, se han quedado con una hemiparesia, media parte del cuerpo no lo controlan y hay como la mitad de la boca que funciona bien la musculatura y la otra mitad donde si tenemos el alimento lo controlamos mal, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces, estos cambios posturales son útiles, pero tienen un efecto de mejora leve, pero son seguros. Reducen las aspiraciones más o menos en un 25% de los pacientes afectados. Y puede utilizarse incluso en pacientes con un nivel de deterioro cognitivo importante y en aquellos que tienen incluso deterioro, limitaciones en el movimiento. Este, por ejemplo, sería un cambio postural de flexión anterior. Este lo usamos sobre todo en personas que tienen retraso, falta de fuerza en la lengua para tragar, aquellos que se le quedan restos del bolo alimenticio en la bayécula, aquellos que tienen dificultades para abrir bien la válvula superior del esófago, que es el esfínter esofágico superior, o los que tienen incluso debilidad en el cierre de las cuerdas vocales. El objetivo siempre es el mismo, proteger la vía respiratoria. Cuando levantamos mucho la cabeza, las vías respiratorias se abren. Cuando bajamos la barbilla, las vías respiratorias tienden a cerrarse. La dificultad para entrar los líquidos y los sólidos en la vía respiratoria es mayor. Por eso, lo de bajar la barbilla es útil. Aquí tenemos el movimiento contrario. Este suele ser útil en personas, aquí lo tenemos, mejora la velocidad del tránsito, facilita el paso del bolo a la faringe por gravedad, por la propia gravedad, pero sí es cierto que no podemos realizarlo en pacientes que tienen daño cerebral sobrevenido y es una estrategia hasta cierto punto peligrosa. Por eso vamos a ir pasando por encima de estos ejemplos un poco de puntilla. E insisto otra vez en este caso, si tenemos alguna sospecha de disfagia, si tenemos algún problema, no tenemos que hacer absolutamente nada por nuestra cuenta. Si estas palabras nuestras, si este vídeo, si esta charla les hace saltar la alarma, lo que tienen que hacer es acercarse a su centro de salud y comentarlo con los especialistas y no hacer nada por su cuenta en casa, ¿de acuerdo? Aquí vemos otros movimientos, rotación de la cabeza hacia el lado lesionado, porque si tenemos una hemiparesia y giramos la cabeza cuando estamos comiendo hacia el lado lesionado, ese se cierra y se articula mejor el lado sano. Otros tipos de cambios posturales que vemos por aquí, que como les digo, para evitar experimentos caseros, prefiero ir pasándolos un poco deprisa. También está el incremento sensorial, es decir, si una persona tiene problemas para comer y vemos que un volumen de 20 centímetros de cucharadas soperas es grande, insisto, lo que comentamos antes, utilizar otros volúmenes, cucharas más pequeñas, la variación de la viscosidad del alimento, es decir, la utilización de los espesantes que comentamos antes, porque va a cambiar la velocidad a la que el alimento va haciendo el recorrido. Las variaciones del sabor, porque hay sabores que estimulan el reflejo para tragar, dulces, salados, sobre todo sabores ácidos. La variación de la temperatura y la estimulación sensorial con
los olores, la visión del alimento. Es cierto que hay personas que solo pueden comer ya puré, pero hemos visto algunos cocineros, amigos nuestros, que nos hacen auténticas maravillas. Con el puré lo van cambiando de color. Le hacen dibujos por encima con espiral, una espiral con el mojo rojo, con el mojo verde. Añadir un par de hojitas de hierbahuerto. Es decir, es verdad que tengo que comer puré porque no me queda más remedio por mi problema de disfagia, pero no es verdad que siempre tenga que comer lo mismo de la misma forma con el mismo color. Tenemos que hacer la comida atractiva para que el paciente no se aburra y se alimente correctamente. Pues Sergio, con respecto al control del entorno del individuo, debemos ir presentándole los platos de uno en uno, colocados en línea media por si tuviera alguna alteración visual. También debemos utilizar, si es necesario para el paciente, pues utensilios específicos. Debemos mantener una higiene oral después de la comida, muy importante la higiene oral, ¿vale? Y que permanezcan sentados después de dichas comidas unos 30 minutos. Eso es fundamental porque hemos visto mucha costumbre, la familia en el hospital a veces viene a ayudar, a darle de comer al paciente y según ha terminado dice, bueno, pues ahora te recuesto, te bajo la cama para que descanses un ratito. Fundamental un mínimo de 30 minutos después de las comidas de tener el paciente semisentado, porque le vamos a ayudar en la respiración y le vamos a ayudar a que el proceso de la digestión comience correctamente y que no haya regurgitaciones, no haya ningún accidente. Pues en cuanto a las estrategias compensatorias que debemos tener en cuenta, pues tenemos que procurar que haya un ambiente relajado, que el paciente tenga una posición correcta, sentado en ángulo recto, pies apoyados en el suelo, que se concentre solo en la comida, evitar distracciones de televisión, gente pasando, mantener un ritmo y un volumen adecuado a cada individuo, ¿vale? Y a sus necesidades. Sí, perdona que te interrumpa aquí, esto es fundamental, lo de las distracciones y lo del ritmo y volumen. Me parece una tontería, pero los pacientes que tienen disfagia no pueden tener ningún tipo de distracción en la habitación. Tienen que estar concentrados desde el comienzo hasta el final de la comida en lo que están haciendo. Y lo del ritmo y el volumen, a veces nos desesperamos nosotros como cuidadores, vas muy despacio, come ya, venga, intenta tragar. O aumentamos el volumen en la cuchara. Y eso es un error, porque queriendo adelantar, lo que vamos a hacer es retrasarlo. Y no tiene ningún sentido. Disculpa. Mantener una colocación del alimento en el plato y en la boca, ejerciendo una leve presión, cuando llevamos la cuchara a la boca, una leve presión hacia abajo, hacia la lengua. Sí. Utilizar preparados homogéneos, como habíamos comentado antes. Si es sólido, sólido, si es líquido, líquido, no mezclar consistencias, evitar alimentos que desprendan agua, como había comentado antes, como la sandía, la naranja, el melón. Prepararlos antes, claro. Sí, súper importante no utilizar pajitas porque se utiliza el aparato respiratorio y puede estar comprometido el cierre del mismo y pasar la comida hacia... Exacto, hay pacientes que no controlan bien, que los líquidos en boca se le van con facilidad hacia la garganta y van por mal camino, como vulgarmente solemos decir, y chupar con la vajilla no les permite que entre la cantidad adecuada y a veces se pasan. Ocurre lo mismo cuando damos de comer, por ejemplo, con jeringas. Sí, con las jeringas pasa igual, sí, porque introducimos una cantidad errónea del alimento. Okay. Y también, por último, evitar alimentos difíciles con debilidad lingual, los alimentos pegajosos, los que comentamos antes en la tabla. Exacto. Bueno, no queremos hacer el vídeo más largo porque lo que queremos es que lo vean completo, que se entretenga y que pueda de alguna manera servirle de ayuda. Entonces, vamos a darle simplemente un pequeño recordatorio de lo que nos parece más importante. Y es decirle que la deglución es eso, es un acto complejo que incluye el depósito de alimentos en la boca y su transporte hasta el estómago. Que la alteración de este proceso genera una sintomatología, un trastorno que se llama disfagia, que las causas que lo provocan pueden ser funcionales o estructurales, que afecta aproximadamente al 40% de las personas mayores de 65 años y más del 60% de las que están viviendo en centros de mayores, que es vital conocer estos síntomas, manejarlos para evitar problemas, porque si no el paciente se desnutre, se deshidrata y puede tener infecciones respiratorias, que los espesantes bien usados pueden ser una gran herramienta de ayuda,
Y sobre todo lo que hemos dicho varias veces, que si sospechas cualquier cosa, nuestro único consejo es que acudas a tu centro de salud. Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa, Arabia. No, por mí nada más. Bueno, Arabia y yo, Sergio, estamos encantados. Si les habemos ayudado en alguna cosa, habrá sido un placer. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, recuerden, a través de los compañeros del aula de pacientes, o saber que estamos en el Hospital de San Roque en Guía y que será un placer poder resolver alguna duda que tenga o poderle ayudar en lo que sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.